Salud. ¡Hey! Edwin Cedeño, el maestro Edwin Cedeño. ¿Qué pasó, Juancho y Estela? ¿Cómo están? Bien, yo estoy muy bien. Luego de hacer ejercicio y Juancho dijo que iba a hacer ejercicio, pero claramente no hizo nada, como siempre, Yo me comí un pan. mientras yo hacía ejercicio. Dichosos ustedes que se hacen compañía uno a otro, ¿no? Oye, sí, en verdad sí. A veces es bueno y a veces... Ya nos estamos dando nuestro espacio en algunos momentos del día. Edwin, bienvenido a la cuarentena. Muchas gracias. La verdad es que es un tema que nos ha tocado a todos por sorpresa y tenemos que aprender a vivir con esto y sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no? Exactamente. Yo creo que es como ciclos o momentos que nos da la vida para, no solamente para de reflexión individual, sino también para que nosotros como sociedad entendamos un poquito lo vulnerable que nosotros estamos en esta vida, ¿no? Que no todos somos dueños de nada, y por ahí es la cosa, creo, ¿no? Sí, yo creo que es un momento en el que estamos todos igual y eso está exacto, todos estamos igual. Todos tenemos miedo, todos estamos como a la espera, todos estamos intentando poner de nuestra parte, casi todos, pero sí, o sea, al final es una cosa que te une como sociedad, todos los estratos, Sí, porque aquí nadie se salva, entonces todos tenemos que tomar las mismas medidas. de acuerdo. Así es. Y eso es importante que también nosotros estemos en contacto con nuestra propia humanidad, porque y eso es vinculante directamente con el teatro. O sea, el teatro trata sobre el ser humano. Edwin, y si en me estos permi- momentos, por ejemplo, el bien común es más importante que el bien individual. O sea, hay todos los sacrificios que hay que hacer en este momento, hay que hacerlo por el bien común. Así es, y tenemos que presentarte. Hoy es un día especial, hoy es el Día Internacional del Teatro y tenemos el Opa. gusto, tenemos el placer de tener con nosotros a Edwin Cedeño, director, productor, maestro, actor también. Yo sé que tú también eres actor de teatro. Tengo el honor de decir mi maestro, mi mentor en los escenarios y una persona de la cual estoy sumamente orgulloso y una persona que quiero un montón, Estela. Edwin, no soy digna de que entres en mi podcast, pero una palabra tuya bastará. Bueno, después celebramos como debe ser. Sí. O sea, cuando Juancho me dijo, dije, ay, ya sé, para el día del teatro, mira, vamos a llamar a Edwin. Yo dije, o sea, yo no tengo nada que decirle. Ah, no. Oh. Ya tendrás, Estela, ¿qué pasó? Ya tendrás. Oye, lo que nos espera, quién sabe. Así es. Edwin, hoy yo creo que es quizás el primer Día Internacional del Teatro que te tocaba celebrar después de haber salido de la Dirección de las Artes del Instituto de Cultura, y jamás estoy seguro que te esperaste que lo ibas a celebrar en tu casa. Mira, la verdad que no. Esta es una sorpresa. Es una sorpresa que nos ha agarrado a todos. Yo creo que Con los pantalones abajo. con los pantalones, los calzoncillos, los panties, lo que sea, todo se cayó. Sí, y yo creo que cuando uno de repente mira un poquito para atrás y uno se da cuenta planes que uno de repente tenía o cuando uno está enredado en los avatares de la vida diaria y ocurren este tipo de cosas, bueno, te das cuenta que la vida es así, pues la vida te da sorpresas, como dice el refrán. Sí. Y tú sabes, esto es algo que nadie sabía, que vamos a estar en casa guardaditos, cada uno haciendo sus propias reflexiones y sus propios manejos de sus propias soledades y sus propios procesos para poder llevar adelante todo este tiempo, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo cumplí 50 años, sí, tengo ya más de 50 años, Estela, para que la notes. ¿Quién lo diría? Yo tenía muchas ganas de celebrar mis 50 años y a mí me agarraron los 50 en el escenario del Teatro Nayansi montando show de opening de Teletón. Oh my God. Así es, y yo dije definitivamente que basta. Hacer planes no es lo mejor en algunos casos. De acuerdo. Y sí, y ahora, mira tú el Día Mundial del Teatro, yo que con tantas ganas creo que lo enfrento porque yo creo que es una excusa para decirle al mundo que nosotros, las personas que hacemos teatro y nos dedicamos al teatro, estamos vivos y somos muchos y estamos conscientes de nuestro rol en la sociedad, de nuestro rol encima de eso, no solamente en el mundo del entretenimiento, sino en el mundo de la educación. Y qué cosa, ¿no? El Día Internacional del Teatro. Ay, con todos los teatros cerrados, qué con dolor. todos los teatros cerrados, pero veamos la cosa linda. Tratemos de llevar a quien nos está escuchando, Edwin, a vivir lo que es un escenario. Y yo creo que te puedo empezar con una pregunta muy general que es, ¿qué es el teatro para ti? Wow. Dios mío, esa es una pregunta de $200,000. Sí. El teatro, lo que pasa es que, mira, tú me hubieras preguntado esto hace muchos años atrás, la respuesta
hubiera variado. Ujú. Yo estoy en una fase de mi vida en este momento en que el teatro es otra cosa. El teatro es un ente vivo. En primer lugar hay que entender que el teatro es un ente vivo. El teatro no es algo que pasó, es un ente vivo y el teatro tiene una capacidad impresionante de cambiar porque el teatro la experiencia teatral ocurre solamente una vez en el tiempo y en el espacio. Ver una obra de teatro solo ocurre en ese momento porque la interacción que tiene el público con los actores en el escenario y viceversa, los actores que responden también a las reacciones del público es única. Eso no se puede repetir. Y el teatro, a diferencia de las otras artes, es patrimonio intangible. Tú no puedes tocar el teatro, se cerró el telón y no te quedó más que la experiencia. Se fue. Tú la puedes volver a ver y es una experiencia nueva, a diferencia de, por ejemplo, las artes plásticas. Tú tocas la obra escultórica, tocas la pintura, La música la escuchas constantemente. la música la escuchas, te puede quedar grabada la música, tienes la partitura, es decir, pero el teatro en particular conjuga una cantidad de elementos que lo hacen único en su especie. Además de esos elementos, también está el tema de que el teatro es sintético. El teatro conjuga otras artes, conjuga la música, conjuga la danza, conjuga la arquitectura, conjuga el arte del movimiento, conjuga el espacio, conjuga un montón de cosas, de todo. Entonces, es una experiencia única. Es que el teatro en este momento es mucho más complejo de definir, pero creo que puedo decirte que el teatro para mí es un ente vivo, es una experiencia viva y única e irrepetible. Y una experiencia que te permite a ti como persona, alguien que le ha tocado crecer, yo creo que puedo decir con seguridad que has vivido todas las etapas que puede vivir alguien en el teatro. ¿Y aún te sorprende el teatro? Por supuesto. Mira, Juancho, yo tengo o me he autoimpuesto algo. Cuando a mí me toca montar una obra que se ha hecho en alguna otra ocasión, lo primero que yo busco son los puntos de diferencia, porque para mí sería muy aburrido tener que repetir algo. Ok. Dicho esto desde el punto de vista más básico, tratamos de que cada experiencia teatral sea un escalón de aprendizaje en algún tipo de la esfera del conocimiento o de la experiencia o de la emoción, no importa, pero es una etapa de crecimiento y yo creo que eso no espero yo que nunca cambie ese tipo digamos que de sentido artístico del teatro que compartimos con mucha gente. Uh-huh. Cada experiencia en teatro debe ser considerada una experiencia de aprendizaje. Qué lindas palabras. Y eso me hace preguntarme, estuvimos hablando esta semana con Tuto Wong, hablamos también con otro amigo, Jorge Isaac, que es fotógrafo, artista audiovisual, y lo que me pareció curioso es que ninguno de los dos empezó con el arte al que termina. O sea, empezó su carrera artística en otro, con otro arte. Y tú empezaste, ¿cómo fue tu acercamiento al arte en general? Wow, auxilio, tenemos que buscar los anales de la historia. ¿Era Panamá ya república? Mentira. Ya Mayín Voy a Correa. cerrar esta comunicación. No, mentira, pero ¿cómo llega Edwin a las artes? Tengo que empezar diciendo que eran otras épocas. Sí. Hoy día, de verdad que yo envidio a toda la gente que quiere estudiar teatro o que quiere estudiar danza, porque tienen todo en la palma de la mano. Tienen incluso una mentalidad dentro de sus papás que es totalmente diferente y una sociedad, al menos en la nuestra, de aquí de Panamá, un poco más cultivada y más receptiva al tema de las artes. Uh-huh. Pero cuando yo empecé, y quiero que sepa que cuando yo empecé, estamos hablando de la década de los 70, okay, había gente que me había precedido y que tuvieron sus propias luchas y que pavimentaron el camino que de alguna manera me ayudó a mí a montarme en mi propio camino teatral. Sí, quizás ya la losa estaba puesta, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Es que de eso se trata. Yo creo que a veces nosotros nos volvemos muy competitivos, que una obra que mejor que la otra. No se trata de eso. Se trata de caminos individuales tuyos como artistas, caminos que se van entrecruzando a medida que nosotros vamos caminando. Es tan sencillo como eso. Y en esos caminos hay puentes. Es decir, por ejemplo, Juancho, en tu vida yo tuve la oportunidad de ser un puente para ti. Y tú cruzaste el puente y tú construiste tu propio camino. Y así es. Somos puentes y estamos en una gran enredadera de caminos que de alguna manera coincidimos y en otros vamos paralelos, en otros nos alejamos, pero son caminos que se están construyendo a diario. Yo empecé en los 70s
haciendo teatro en el Nodo. Ok. El Nodo tenía en ese entonces un frente cultural y yo era líder del grupo que tenía rondalla, tenía coro, y nosotros llevábamos presentaciones a pueblos en el interior y organizamos grupos culturales en otras escuelas públicas de ese entonces. Eso es algo que se ha perdido, por ejemplo. Por supuesto, eso ya se perdió por completo. Ahora lo que tenemos en las escuelas son clubes de drama, por así decirlo, ¿no? Que es otra cosa un poquito más elaborada. Pero en ese entonces era con los propios recursos de los estudiantes, no había apoyo de la escuela, y lo que se hacía era con propios recursos y vaya, era hasta más divertido uno mismo ver cómo armaba todas las cosas, ¿no? Pero eran otros tiempos. Tú miras fotos de esos montajes de esa época y es runcho. Te explico, es runcho. Sí. Pero era la época, era una cosa, había una simpleza, había otro tipo de cosas. Tú presentas eso hoy en un escenario y el público se parece, va. Claro. Lo que es bueno, Entonces, que también nos ha dejado desarrollar un público, ¿no? Claro. Digo, por eso son otros tiempos. Las cosas se tienen que ver dentro de su contexto. Sí. Y yo, cuando me fui a graduar de secundaria, Eugenio Fernández era el director del departamento de teatro del Instituto Nacional de Cultura. Y ya yo había hecho una experiencia teatral actuando en un proyecto de teatro popular en el 77. Y cuando yo me gradué, Eugenio me esperó fuera del lugar con una beca para estudiar teatro y cine en Rusia. No te lo puedo creer. ¡Qué nivel! ¡Wow! Y no me fui. ¿Qué? No me fui. Espérate, twist aquí. ¿Qué? No te creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy diciendo, eran otros tiempos. Oh, En ese entonces, las relaciones de Panamá con la Unión Soviética estaban en muy buenos términos. Sí. Y había mucha gente que tuvo la oportunidad de irse a estudiar allá. Y mi familia lo conversó y prefirieron que no fuera porque que iba a estudiar 5 años en un lugar tan lejos que me iban a lavar la cabeza, me Ibas iban a a venir lavar el cerebro, bolchevique. iba a venir bien rojito. Y cuando iba a venir a Panamá me iba a morir de hambre porque cine panameño que se estaba haciendo y teatro mucho menos. Entonces, realmente no fue una decisión egoísta, fue un asunto más pensado en el futuro. Mira, no vas a vivir de esto. por tu bien te lo digo. Exacto. Bueno, son decisiones que hoy ya nosotros, nos ponemos también en el lugar de los papás y de las familias y entendemos la preocupación de orientar a los jóvenes hacia un futuro con más visión. Porque Sí. mientras que uno está joven, uno no piensa qué va a pasar dentro de 15 o 20 años con uno. Uno está en ese momento con la fuerza y el ímpetu de la juventud y uno va para adelante con lo que uno quiere y se acabó. Claro, y además en ese tiempo, como tú dices, o sea, las cosas hay que jugarlas según su contexto y ese era el contexto también en ese momento. Claro. Era lo normal, Ese exacto. era el contexto. Bueno, la paradoja de la vida es que 15, 18 años después, yo logro tener una beca Fulbright para hacer una maestría en teatro. En Estados Unidos es esa, ¿no? En Estados Unidos, sí. Lo que yo sí lamento es que yo, a mis 18 años, imagínate, esa beca sí hubiera sido un gran cambio en mi vida porque no era solamente teatro, era actuación y dirección de teatro y cine. Claro, Wow. era un complemento más. Era un complemento más, eran 5 años que encima de eso, esas becas eran unas becas muy completas. Yo recuerdo perfectamente bien que esas becas incluso te daban todo el equipo de rodaje, te daban, Wow. te financiaban tus viajes a Europa, en ese caso a la Europa del Este, Claro. para poder hacer todos los trabajos que había que hacer para poder terminar el grado ese. O sea, era una voladura de cabeza diferente, pero terminas entonces quedándote y formándote aquí, entonces. Así es. Me tuve que quedar frustrado. Me tuve que quedar frustrado y me tuve que sentar con psicólogos a hacer muchas pruebas de habilidades. Ajá. Y entonces salía más confundido que la porra porque lo que ellos decían era, wow, usted tiene un coeficiente intelectual por sobre 100. Y en todas en todos los exámenes, todas las pruebas, El salen, Brainerd y Brainerd. ay, a la vida, le salen todos los indicadores altos en todas las áreas del saber. Ay, Dios O mío. sea, eso es peor porque puede ser Exacto. cualquier cosa. Ahí te Exacto, yo enredan. decía que no entiendo que bueno, si usted quiere estudiar medicina o quiere estudiar ingeniería o quiere estudiar arquitectura o quiere estudiar contabilidad, usted puede estudiar lo que usted quiera porque usted está alto en todas las áreas. Digo, eso no ayuda. Es mejor cuando Usted eres me bueno está solo para una ayudando. cosa y ya. Exacto, yo quiero que me digan. Y si yo te contara, yo hice
yo hice un tour en diferentes carreras. Mi primera carrera fue biología. No. Sí, yo fui a estudiar biología. Ok. Apliqué a una beca en Brasil a estudiar terapia ocupacional. No me pude ir, me gané una media beca y se me frustraron los planes. Por suerte, ajá. Me metí a estudiar publicidad. De esa sí la terminé, pero la terminé de forma intermitente. En el medio estudié artes aplicadas en la Facultad de Arquitectura. Ajá. Y estudié 2 años de teología. Oye, pero tú lo eres todo en esta vida, Dios mío. De teología, o sea, ese es un complemento bastante interesante. Muy interesante, muy interesante. Y yo creo que a nivel creativo, a nivel teatral, también te da muchas justificaciones a la hora de entender un poco más allá, ¿no? Claro, y te digo que yo en ese entonces, que estás en esa vorágine de cosas y de saberes, ya cuando estaba en la carrera de publicidad y que me quería perfilar a nivel de la creatividad publicitaria, tú te das cuenta que para ser un buen creativo, los perfiles de los creativos son aquellos que manejan un montón de cosas, no muchas cosas, pero sí conocen muchos aspectos de la vida. De todo un poco. Claro, un nivel de cultura general bastante amplio. Exacto. Y dije yo, wow, voy por buen camino, pues. Ajá. Y ya te digo, las circunstancias académicas, profesionales en ese entonces, volvemos al contexto, no fueron para nada favorables. Yo sustenté mi tesis en el 88, en medio de un enfrentamiento de la policía con los estudiantes afuera de la universidad y con bombas lacrimógenas por todos lados. Así yo tuve que sustentar. Y todo mi futuro profesional con promesas de trabajo en grandes agencias de publicidad, por ejemplo, como Creativo Junior, ese tipo de cosas, se fue al traste porque la crisis de ese entonces llevó a cerrar o a minimizar algunas agencias. Prácticamente, el país estaba parado en ese momento. Sí, estaba horrible. Entonces, bueno, yo decidí entonces irme a Colombia. Yo por dicha maquillaba y ya había tenido contactos con algunos productores en Bogotá y me fui para allá a correr suerte. Okay. La verdad es que me quedé unos 5 o 6 meses y decidí regresar porque tampoco estaban muy bien las cosas. Ajá. Y ¡pum! Cayó la invasión. O sea, la invasión te agarra a ti en Panamá. La invasión me agarra acá en Panamá, exacto. ¿Pero ya en ese tiempo hacías teatro? Sí, cómo no. Toda mi época que estaba en la Universidad de Panamá, yo hice teatro con el grupo Laberinto bajo la dirección de Babot, que además aprendí muchísimo de él. Babot es un tipo que afortunadamente es un didacta. El tipo enseña cuando dirige y creo que de eso he aprendido mucho porque yo trato de que cuando dirijo, trato de enseñar también. Y por eso me pongo muy molesto cuando los actores trabajan conmigo en obras siguientes y resulta ser que llegan a esas universidades. Digo, pero si eso ya lo vimos en la obra tal, ¿qué pasó? Exactamente. Es que hay algo que la gente a veces... A ver, el público en general está más acostumbrado a ver cine que a ver teatro. Yo creo que esto es una realidad y no pasa nada. Lo normal. Pero el teatro es un género que necesita mucha justificación, o yo creo que se basa en la justificación. Un movimiento escénico debe ser justificado, un vestuario debe ser, entre lo normal sería que esté justificado, un tono de color, todo esto tiene que estar justificado, a diferencia que el cine se puede dar algunas libertades. Sí, además en cine tú tienes todo el factor de la edición, Exactamente. Edición y toda la postproducción. Sí, tú puedes hacer otra película. Mundo, ¿no? Tú puedes hacer otra película completamente diferente a la que ruedas. El escenario, el teatro no te da eso, y yo creo que es importante la parte didáctica del director porque es su visión, pero a la vez el actor tiene que entender la justificación de por qué, o tiene que él también, tiene que nacerle esa justificación para que se entienda la visión del director. No sé si lo que expliqué es un poco enredado, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, pero fíjate, Juancho, que yo cuando me ha tocado hablarle o dar charlas, yo parto de la premisa de hacer teatro es fácil. Yo me he dado cuenta que nosotros, las personas de teatro, somos los que complicamos las cosas. 100% de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Si nosotros partimos de la premisa que el teatro refleja el ser humano, sí, con todo lo que el ser humano es, y yo voy a encarnar un personaje, ¿por qué yo pienso o por qué yo ataco a ese personaje como si ese personaje fuera de ficción y no de verdad? Exacto, me encanta.
Si yo veo al personaje como una persona de carne y hueso, yo lo voy a entender, y esa persona se va a vestir de una manera específica, va a pensar de una manera específica, habla de una manera particular. Entonces, en todas las áreas del teatro va a ser todo más fácil, porque Claro. yo lo que estoy contando en el escenario es un episodio de vida. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, es fácil. Es sencillo, es una narrativa, es Es una una narrativa de vida. Yo estoy de vida. contando esto del pellejo mío. O sea, me estoy metiendo en el pellejo. Mi pellejo está sirviendo para contarle la vida de alguien. Y ese alguien se encarna en mi pellejo o yo me meto en el pellejo de ese alguien, como lo quieras decir. Y al final te das cuenta, cuando tienes un niño que actúa muy bien, lo entiende perfectamente y se le da natural. Nosotros Se le le da metemos natural. demasiadamente a modo NASA y enredamos la cuestión. Así mismo es, somos nosotros a veces, y ahí vienen los egos, parece mentira, ahí vienen los egos, que yo tengo más nombre o porque yo hago rimas al público. Ajá. Entonces empieza el actor a meterle de sus cosas al personaje y a veces el personaje empieza a perder su humanidad. y yo creo que Entonces, sin humanidad el personaje no es real. el personaje no es real, el personaje no es real. Y eso no estoy hablando de comedia ni de dramones, estoy hablando de todos los géneros teatrales. Sí, pero es que al final El- el género es sencillamente la situación sobre la que, el contexto sobre el que estás basando una situación, porque una misma situación la correcto. puedes hacer dramática como la puedes hacer cómica. Exactamente. Y mira, lo que estaba diciendo hace un rato, que nosotros lo complicamos, y al final de cuentas, nosotros estamos tratando de llevar algo a escena, y cuando yo recuerdo las discusiones que se toman en los ensayos, de que sí, pero es que si yo hago esto, pero si lo hago así, y lo cambias, o sea, en vez de dejar que las cosas fluyan, porque al final de cuentas, cuando el público recibe el producto escénico, el público no se pone a ver si tú lo pudiste haber hecho de una manera u otra. El público ve lo que estás haciendo. Exacto, el público acepta el universo que tú le estás presentando y lo compra o lo rechaza. Ahora, De una vez. entrando un poquito más al término general, yo te quisiera preguntar dos cosas, pero en la primera me gustaría saber, no sé, voy a hacer un ejercicio bien difícil. Ya lo está enredando, ¿viste? Sí, Tengo miedo. en Está pocas... dando muchas vueltas esta pregunta. Ok, no, lo voy a simplificar. ¿En cuántas fases tú dividirías la historia del teatro panameño y cómo evalúas la época actual del teatro panameño? Sí, auxilio. O sea, Ahora, vamos a hacer sí libro que de me historia ganaste con los ya. pantalones No, abajo. no, o sea, si evaluamos ponerle nombre a distintas fases, o sea, Bien. cuando Mira. tú llegaste, el teatro para ti era, o a nivel social estaba visto de tal forma, luego cierto Yo diría nivel. que hay, como bien tú señalas, hay un teatro pre-republicano, y ni siquiera vámonos allá al tema de cuando llegaron los españoles y No, todo ese no. tipo de cosas, porque habían otras experiencias, pero sí habían una experiencia inmediata en el siglo XIX de teatro que se hacía en Panamá y se saben el nombre de dos obras de teatro escritas por panameños en el siglo XIX. Ok, Que de hecho, en los festivales de teatro que organizábamos con el Instituto de Cultura, tratábamos también de rescatar esos textos y darles accesibilidad a esos textos al público. Dentro de una investigación que se hizo, la primera obra de autor panameño de la era republicana es La Cucarachita Mandinga de Cineo. wow. Eso fue en la década de los 30. O sea que como tuvimos... Puedo estar equivocado, no sé si... Bueno, algún esa es la información que tú historiador- manejas, o sea, no pasa Claro, nada. pero es que aquí vamos. Hay una falta de investigadores a nivel de la investigación teatral, Correcto. que eso sería bueno indagar un poquito más en este tipo de cosas para nosotros poder rescatar la memoria artística teatral del país. Sí. Y empieza digamos que con Sinan en la era republicana, ¿no? Gracias al concurso Miró, en la sección teatro se empiezan a destacar dramaturgos y así nos vamos nosotros hasta aproximadamente, yo lo diría, hasta la invasión, hasta el 89, Ajá. que nosotros tenemos un teatro en Panamá de corte sociopolítico. Todo estaba vinculado a la presencia norteamericana y la identidad cultural, la identidad nacional y Ajá. este tipo de cosas. Con algunas excepciones, por supuesto. Sí, siempre hay excepciones, pero es la base general, Claro. digámoslo así, ¿no? Había un movimiento de teatro universitario fuerte, y había teatro, como ya te dije hace un rato, había teatro escolar, teatro en las escuelas. Cae la invasión y hay un nuevo panorama, no solamente a nivel dramatúrgico, sino también a nivel de los formatos de producción. Cambia un poco en Panamá eso y empieza un crecimiento del teatro
Antes del 89 había mucho apoyo, digamos que estatal, pero después de la invasión se acabó eso y ya empezó un esfuerzo, más que nada, un esfuerzo privado. Y empezaron a desarrollarse grupos, a surgir productoras, a surgir. O sea, empezó el crecimiento del teatro panameño. Yo creo que pasando ya al nuevo milenio, después del año 2000, yo siento que el teatro, todas estas décadas después del 2000, estamos en una época realmente, digámoslo así, de una época de oro del teatro panameño. Wow. Tenemos, claro, mira por ejemplo la cantidad de salas que hemos tenido en este tiempo. Tuvimos, en un momento, había una oferta teatral en un mes creo que de 10 a 15 horas, sí, en un solo mes, siendo una ciudad tan chica, en ese entonces, con que 3, 4 salas nada más, sin contar las salas del Estado. Entonces hay una oferta importante del teatro, que dicho sea de paso, es una de las artes, o tal vez la única, que se mantiene viva los 365 días del año. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que solamente a nivel comercial, en oferta cultural, los cines y el teatro son los únicos que tienen todos los meses del año oferta disponible. Así es, hay oferta disponible. Los teatros están permanentemente abiertos con diferentes ofertas para el público local. Y en eso, entonces, tú has sido, y lo tengo que decir yo, pues yo sé que tú no lo vas a decir, uno de los motores, no voy a decir el motor porque sería también una mentira, porque hay muchas personas que han sido vitales en el crecimiento exponencial que ha tenido el teatro los últimos 31 años, más o menos de la fecha que me dices, pero a la vez, para tú haber sido un motor en esta época, tuviste que tener personas que influyeron directamente en eso y también personas que te dieron la oportunidad de colocarte en esa posición. No sé si te vienen nombres. O sea, tú también tuviste tus cabeza. puentes. ¿Quiénes fueron los puentes de Edwin Cedeño? Las personas que te dieron las oportunidades o personas que te inspiraron también. Son mucha gente, es mucha gente. Yo he trabajado prácticamente con todo el mundo en el país, afortunadamente. ¿Y te llevas bien con todos? Me llevo bien con todo el mundo, bueno, con la mayoría. Pero qué sé yo, hay que ir, por ejemplo, las audiciones. La gente me ve a mí ahora y la gente no sabe la cantidad de veces que a mí me rechazaron. Como actor, estamos hablando. Me rechazaron varias veces, en varias horas. Pero ¿qué vas a hacer? Tienes que ir, pues. Claro. Y vas y lo haces. Pero eso no significa que se me cerraron las puertas. Así es esto. Y afortunadamente el Teatro en Círculo, las hermanas Horta, Eugenio Fernández, Macay, que ya no está con nosotros, Zarzanedas, o sea, hubo mucha gente, Babote, ya lo mencioné, sí. Mucha gente que a mí me ayudó mucho en mi crecimiento, Carlos Bromley, qué sé yo, mucha gente, porque de cada persona tú aprendes, ese es el mensaje que yo creo que yo quiero dejar. Cada vez que tú vas a hacer una obra de teatro, aprovecha la oportunidad para convertir esa experiencia artística en una experiencia de aprendizaje, porque cada nueva obra debe ser como si fuera un curso ya sea de actuación o de dramaturgia, de lo que sea, del área que te gusta. Es una experiencia totalmente renovable cada obra, así como para ti lo debe ser también para alguien que está del otro lado. Claro, pero es renovable, no es borrón y cuenta nueva, es adicional, que ese es mi problema que tengo, que la gente se olvida de experiencias pasadas y se olvidan de lo que han aprendido en experiencias pasadas. Me estás poniendo en una posición de que me da miedo la próxima vez que me dirija donde yo cometa un error. Se te olvidó que esto ya lo aprendiste, ¿o qué? No te preocupes que yo me encargo de decirlo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Edwin. Juancho, ¿te acuerdas de los resonadores entre 39 escalones? Bueno, sí. Vamos a retomarlo. Oye, sí me acuerdo de eso. Sí me acuerdo de los resonadores esos. Benditos resonadores. Obras que te han marcado, ¿cuáles serían? Ay, en la vida. Las consentidas. Estas son preguntas que no se tienen que hacer. Porque no, pero puedes tener obras consentidas. Obras consentidas. Mira, todas las obras son como hijos de uno. Uno no puede querer más o menos a sus hijos. Ahora, hay hijos que salen mal. Estamos de acuerdo. Hay hijos mal portados, hay hijos bien portados, hay hijos que son motivos de orgullo, hay hijos que uno dice, chuleta, este hijo mío debió tener mejor suerte y cosas por el estilo. Ajá. Y yo creo que las obras que yo de alguna manera más recuerdo son las obras que más trabajo me dieron. Okay. Una de esas es Fausto de Goethe, eso es con cultura escénica fue. Alemán. Eso fue con cultura escénica. Okay. Eso fue un dolor de cabeza
y la obra le metimos, yo no te puedo explicar, mañana, tarde y noche investigando, viendo, haciendo, no había internet en ese entonces, ojo, Ajá. el libro, busca, investiga, biblioteca, para ver qué podíamos hacer nosotros, o no, si había internet, ya no me acuerdo, yo creo que no, qué podíamos hacer nosotros para poder hacer una obra tan pesada, para hacerla más accesible Claro. al medio. Otra experiencia fue el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, yo estaba en España haciendo una estancia de documentación teatral. Esto aproveché también porque en ese entonces coincidió el Festival de Otoño de Madrid y fui a ver algunas obras que me volaron la cabeza. Entonces yo vine con toda esta cosa de Madrid y lo verté dentro del diario de Ana Frank, que además ya se había hecho, era una historia que todo el mundo conocía, y yo decía, bueno, ¿pero qué voy a hacer con esta obra para que a nivel del espectáculo emocione, interese y que la gente pues no sepa? La gente sabe el final, pero ¿cómo llegamos al final? Pues Exacto, el camino. el camino, ¿cómo contamos esto? ¿Cómo lo caminamos? Y esas dos obras en particular fueron dos obras que para mí, siempre lo menciono, fueron dos obras muy importantes en mi crecimiento, por lo que le tuvimos que meter de trabajo a las obras. Claro, y son obras que te formaron para ser lo que eres hoy también. Pero igual, es decir, cada obra trae sus propios problemas, ¿no te Sin creas? duda, sin duda. Cada obra trae sus propios problemas y hablando de eso hay muchas corrientes. Hay una corriente que dice que cada obra genera además su propio estilo. Entonces yo sí soy muy de esa corriente. Yo dejo que la obra me hable, veo las circunstancias, veo el posible elenco, la producción, el qué teatro. Y entonces formamos algo consono en base a la sumatoria de todas estas cosas, ¿no? Sí. Otra obra que parece que sí quiero también comentarte. Otro hijo bonito. Otro hijo, y que fue un hijo muy interesante por otras circunstancias. Fue Víctor Victoria. Yo estuve ahí. Tú estuviste ahí. Él te dio dolor de cabeza, di la verdad. Yo le liberé un dolor de cabeza. Hice la coreografía de pelea en esa obra. Mira, Juancho Villaverde, voy a confesarte cosas que no nos han dicho antes. Hágalo. Tiembla, Estela. Oh my God, que tiemble él. Víctor Victoria, yo tuve la oportunidad de haberla visto antes, no solo la película, sino que tuve la oportunidad de verla en Broadway cuando estaba estudiando por allá, y me pareció una obra fascinante. Cuando a mí el Teatro en Círculo me hizo una propuesta para dirigir el primer musical que yo iba a dirigir para ellos, yo recuerdo que yo pasé una serie de entrevistas muy serias probando mi capacidad para dirigir un musical. Por eso te digo que para mí Víctor Victoria fue una obra importante, porque además la obra era compleja. Okay. Esto no lo sabe mucha gente. A mí me ofrecieron en varias ocasiones dirigir musicales y yo me negué, porque en ese entonces, vuelvo al contexto, el teatro musical era incipiente, había 1, 2 obras musicales al año. Sí, era mucho menos de lo que ahora. Y eran obras a una menor escala, etcétera. Y yo decía, tú sabes, no, el amigo Bruce está dirigiendo musicales, yo no me voy a meter en el terreno de los musicales, porque son pocas obras que se hacen al año, no voy a hacer esto, no me parece correcto. Ajá. Y cuando a mí me llamaron del Teatro en Círculo para Víctor Victoria, Bruce había rechazado la obra. Muy inteligentemente dijo, esa obra es muy complicada, yo no quiero esas complicaciones. Inteligentemente lo dijo y yo ingenuamente acepté obviamente sabiendo que ya Bruce había declinado la dirección. Dije, bueno, en ese caso pues sí la voy a aceptar. Ajá. Y tenía obviamente que demostrar que la podía hacer. Y Víctor Victoria tenía muchos problemas a nivel de montaje, era una obra realmente compleja. Sí. A tal punto que yo empecé, tuve conversaciones muy serias con el Teatro en Círculo, y a las salas del Teatro en Círculo se le hicieron adecuaciones arquitectónicas para nosotros poder presentar esa obra. ¿De verdad? Ajá. Por ejemplo, Estela, bueno, esto tú tal vez no lo sepas, Juancho sí tiene que acordarse. El Green Room, sí, había una puerta chiquitita para pasar al Green Room. Sí. Esa pared se tumbó, como está ahora mismo. La puerta enrollable que da hacia el taller no existía. era una puerta enrollable chiquita. Exacto, era pequeñita. Esa puerta enrollable también se tumbó y se hizo mucho más grande. Y parte del asunto era que teníamos que hasta usar la oficina como camerinos y como
como lugar de almacenaje porque la obra era demasiado grande Wow. para nosotros poder Oficina tenerla que en esto. a día de hoy es el nuevo Green Room. O sea, tuvieron que adaptarse a los tiempos también. Y quedó todo el lado de backstage mucho más grande. Esa obra que termina siendo exitosa y tuve la suerte de estar ahí, a ti te había volado la cabeza cuando la viste en Nueva York. ¿Qué otro coco te queda a ti? ¿Qué obra tienes todavía que tú has dicho, yo quiero hacer esta obra, pero es que todavía... Oye, bochinchoso. No, pero es que se puede preguntar, ¿no? Sí se puede preguntar, pero no lo vas a saber. Ah, Pero ya. hay como 2 o 3, ¿ah? Uno tiene sus coquitos, por así decirlo. Ajá. No sé si, Juancho, de verdad que yo tengo un momento en mi vida que yo estoy buscando otras cosas. Sí, ahora mismo tú serías Bruce diciendo yo no quiero Victoria ahora mismo. Sí, tú sabes, yo de verdad que ando buscando otras cosas. Dirigir teatro es complejo o sea, es complejo. Dirigir un musical es complejo, es mucho estrés, mucho trabajo, mucha coordinación de muchas partes que tienen que coincidir en un escenario, en un lenguaje cónsono y que haga sentido. Es decir, es complejo. Obviamente yo ya no soy un peladito y a mí esos estreses a mí me matan. Ya no estás para eso. Ya no estoy para eso. Bueno, nada, entonces estoy buscando proyectos que sean más controlables en todo el sentido de la palabra y otras cositas que yo a ti personalmente ya te las he comentado, Juancho, sé que no estás autorizado para vincular esto al aire. Ok. Tienes que hacer la aclaración porque si no aquí Haz la ventilan aclaración. todos tus cuentos, sí. Así es que sí tengo algunos otros proyectos de investigación, de hecho, que son los que en este momento tengo como meta. Edwin, hemos pasado un rato demasiado cool. Yo creo que para mí es una forma de poder celebrar el Día Internacional del Teatro, igual para Estela, acercándonos al escenario, por lo menos con tus palabras. Me gustaría que le dejes un mensaje a todas las personas que nos están escuchando hoy en el Día Internacional del Teatro. Bueno, antes que nada yo quiero felicitar a todos mis compañeros teatristas y exhortarles a que continuemos haciendo lo que hacemos, que mejoremos cada día más, que cada experiencia la tomemos además como una experiencia de aprendizaje. Al público en general, invitarlos a que se acerquen al teatro. El teatro está creciendo en Panamá, está creciendo cada vez más y después de estos tiempos en los que estamos viviendo, vamos a necesitar todos nosotros, los teatristas y los artistas en general, contar con el público en las salas para poder que esta industria creativa pueda continuar su labor. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado en la cuarentena. Te queremos. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao, Hasta luego. chao. Chao, Edwin. Hasta luego.